Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Cuando estoy en el oratorio del colegio y veo la imagen de San José que está, si estoy en el altar está a mi izquierda, si entro está a la derecha, evidentemente. Hacer confianza en San José, que está ahí al lado, tan grande, tan poderoso, tan fuerte, que me sobrepasa más de una cabeza y que, digamos, es fácil, ¿no? Porque está allí, lo ves, San José, lo tocas si quieres. Los niños, hay que proteger a San José porque los niños tienden a veces a dejarle flores o algo así al niño Jesús en la mano y claro, trepan por San José y el dedito del niño Jesús, si tenéis algún San José de reproducción en vuestra casa, sabéis que es muy, muy frágil, entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, pues te digo esto porque me he acordado ahora mismo de decir la oración esta introductoria para este rato de oración, porque claro, hablar de San José en el oratorio del colegio es fácil, pero decir al Señor que está aquí con nosotros en el sagrario, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Yo he leído, porque además he vivido en el sitio donde San José María explicaba esto, cuando él añadió esas palabras a la oración esta introductoria, creo firmemente que me ves, que me oyes, que fue en Santiago de Compostela, en el Colegio Mayor La Estila, pues él explicaba, añadí que me ves, que me oyes porque lo necesitaba. En su vida, en los momentos de hacer el Opus Dei, esa fundación que Dios le había pedido, pues necesitaba repetirse a sí mismo que me ves, que me oyes. Te necesito, Señor. Bueno, pues nosotros cuando hacemos ese acto de fe, creo que estás aquí. ¿De verdad lo creemos? Perdóname la expresión tan fuerte, pero es verdad. Yo creo, y es un acto del entendimiento movido por la voluntad, no es una iluminación que nos venga del cielo o un sentimiento que nos remueve para decir, creo que estás aquí, ¿no? Es un acto de tu entendimiento que has conocido desde pequeño que Dios está en el sagrario, desde el momento de cuando fuiste a recibir la primera comunión, como tus hijos van a hacerlo este año, que me ves, Señor, creo que estás aquí, creo. Y además me exijo a mí mismo a decirlo. Entonces tú puedes pensar, pues entonces la fe es una sugestión humana. No, porque no olvides que Dios es el que te ayuda a hacer el acto de fe. Recuerdo un curso de tiro como este, era también en Santiago de Compostela, una casa más oscura que esta, ¿verdad? Y además, como sabéis, Galicia tiene sus nubes, ¿no? Pues que un señor vino a hablar conmigo de los que estaban asistiendo al curso de tiro y me comentaba, mire padre, yo me he leído la Summa Teológica entera. No sé si sabe lo que es la Summa Teológica entera. La Summa Teológica entera es una producción teológica de Santo Tomás de Aquino, que son varios libros. Bueno, puedo encontrar un libro solo, pero es un libro solo, de ese tamaño. Entonces la Summa Teológica, yo me la he leído entera, pero no creo.
Entonces, lo que le puede decir a una persona así es decir, bueno, pues pide la fe. ¿Cómo voy a pedirla si no creo? Pues eso, pídela. Pídela porque el comienzo está ahí, en pedirla. El comienzo está en pedirle al Señor que te ayude, porque la fe es una de las virtudes teologales que nos da Dios. Y nos da Dios cuando empieza a habitar dentro de nosotros. Es decir, de un modo muy sencillo, Dios no solamente nos da un cuerpo cuando nos hace hijos suyos, sino que también nos da unas manos, nos da unos oídos, nos da unas piernas, que son el modo de actuar como hijo de Dios. Y son la fe para creer a Dios, no creer lo que dice Dios, sino creer a Dios. Bueno, ese es lo mismo, pero no creer en Dios, sino creer a Dios. La esperanza, y hablaremos de ello, y la caridad, que es amar, le digo yo a vuestros hijos cuando estoy explicando las virtudes teologales, amar con el corazón de Dios. Porque así actuamos como un hijo de Dios. Por eso ahora te animo a que le pidas al Señor que te aumente la fe, como le dijeron los apóstoles a Jesús cuando vieron que ellos no podían echar el demonio de aquel niño, que el Padre le pedía que lo echaran. Jesús estaba en el monte de la Transfiguración, y cuando se bajó del monte con los 3 discípulos más cercanos, pues se encontró con que hay un barullo allí que el Padre le decía, estos no han podido echar al demonio. Y Jesús le preguntó, ¿tú crees que yo puedo hacerlo? Y el pobre Padre dijo una cosa muy interesante. Está apagado. Pues dijo una cosa muy interesante. Yo creo, pero auméntame la fe. Como diciendo, creo muy poquito. Creo muy poquito. Si no te lo pidieras, porque no creería. Creo en ti porque te lo estoy pidiendo. Pero me di cuenta de que me vienen pensamientos de duda, me vienen pensamientos diciendo, bueno, y además estos no han podido, a ver si él puede, porque realmente, no sé, qué pasaría por la cabeza de aquel buen padre de familia que querían que echara el Señor al demonio. Pero auméntame la fe. Y eso también se lo decimos nosotros al Señor ahora, Señor, auméntame la fe para creer a ti, para creerte a ti, para creer a ti. Me gustaría que meditáramos, además, en este rato de oración, sobre la realidad que tenemos delante en nuestras vidas, que es, por decirlo así, no la meta, sino el deseo de ser felices, y es el cielo. Ese deseo que Dios ha puesto en nuestros corazones y que no quedará satisfecho hasta que no entremos en el cielo, hasta que no estemos con Él en el cielo. Por eso, explicar el cielo, San Pablo, que lo dice, que lo vio, se siente incapaz de explicarlo. Yo que no lo he visto, te aseguro que él mismo decía, yo he estado en el cielo, no sé cómo he estado, pero he estado en el cielo. Bueno, lo dice de otro modo más inteligente que yo, pero lo dice. Y dice, ni ojo vio, ni oído yo lo que Dios tiene esperado para los que le aman. Claro, explicarle a un hijo tuyo lo que es el cielo, pues tú y yo no hemos estado, lo cual, pero además hay que adaptarse a su mentalidad de un niño de 8 años, de 9 años, o de 7 años. Es muy difícil, ¿eh? Pero es más fácil que a vosotros. Porque los niños no tienen complicación ninguna. No tienen complicación ninguna. Los santos lo explican, aunque no hayan estado en el cielo, de un modo muy gráfico, porque se ponen a la altura de la sencillez de la santidad. San Agustín, por ejemplo, dice una frase
en un sermón suyo, dice, este bien que satisface siempre, producirá en nosotros un gozo siempre nuevo. Por eso, cuando tú le vas a explicar a un niño el cielo, dice, oye, dime lo que tanto te gusta a ti, lo que tanto te gusta. Eso, pues eso, el cielo lo tendrás siempre, nunca se acabará. Nunca se acabará. Siempre se ha contado, por lo menos yo cuando yo era niño, de vez en cuando voy con mi hermano, tengo un hermano discapacitado, en verano nos vamos a una heladería, que él recuerda de niño y yo también recuerdo de niño, que somos de distintas edades. Él la ha vivido más porque él ha estado mucho más con mis padres, por su discapacidad. Pero bueno, que vamos a la heladería y siempre pedimos un cortado. Un helado de esto que tiene 2 galletas y dentro tiene el helado de distintos sabores, lo que sea. Y además de esa heladería nos gusta mucho. Pero claro, tú comprabas ese helado, ¿no?, con las 2 galletas y el helado adentro, y empezabas a tomártelo y mirabas de reojo a tu hermano, que también tenía otro, y veías que él se lo tomaba más rápido que tú, y tú decías, como se lo tome y acabe antes, me va a pedir mi parte también. Bueno, pues es normal, no pasa nada. Pues es tomarte un helado y acabarlo, pero ya tienes otro, y nunca te acabas de meter goles en el partido, o de, pues no sé, de cantar lo que te gusta cantar, o de bailar, o de estar con tus amigos y con tu familia, y disfrutar de estar con ellos, y además que no habrá ni rencilla, ni pelea. Pues imagínate eso, pues eso y más. Claro, los chavales lo entienden. A nosotros, que estamos más materializados, pues nos cuesta entender el cielo. Nos cuesta entender el cielo. Por eso San Pablo decía, ni ojo vio ni oído yo. San Juan Pablo II decía, hablando de la oración al Espíritu Santo, se lo decía más en una misa con universitarios en Roma. Él tenía la costumbre, ya venía de Polonia, pero antes del Adviento, es decir, antes de la Navidad y después en la Cuaresma, antes de la Semana Santa, pues él tenía la costumbre de reunirse y de celebrar una misa con predicación grande y tal para universitarios de Roma. Yo que estaba allí estudiando, pues estuve en algunas misas. Una de ellas decía, fijaos en la grandeza del corazón del hombre. Solo Dios es capaz de llenarlo. Y Santa Teresa de Jesús, que celebramos hace 3 días su santo, solo Dios basta. Basta Él solo y es el único que basta. Y entonces, ¿cómo seremos felices en el cielo sin contar con las personas, con las cosas que a nosotros nos llenan aquí en esta vida? Pues porque lo que tenemos en esta vida es un anticipo. Limitado, pero un anticipo del cielo. Y en la otra vida, pues disfrutaremos de lo que aquí hemos disfrutado como anticipo, pero a tope, dicho ya en plan fuerte. Por eso, Señor, que tengamos esa conciencia. Te hablaba antes de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, en uno de esos libritos o libros dentro de la Summa Teológica, están numeradas por prima pars, prima segunda pars, bueno, pues, pero una de ellas dice, mientras que los bienes sensibles nos cansan cuando los poseemos, y eso, Señor, lo experimentamos constantemente, porque constantemente se nos acaban las cosas. Basta con que tengamos ilusión en comparar algo, para que cuando lo tengamos, y piensa por los niños, cuando los reyes, en cuanto lo tengamos, después ya pasa la ilusión. O si no, abre la habitación llena de juguetes de tus hijos que se han cansado de ellos. Mientras que los bienes sensibles nos cansan cuando los poseemos, dice Santo Tomás, los bienes espirituales al contrario, los amamos más
cuantos más los poseemos, porque estos no se gastan ni se agotan y son capaces de producir en nosotros una alegría siempre nueva. Es como si Dios penetrase cada vez más profundamente en nuestra voluntad. Yo no sé si tú pues has tratado a santos, ¿no? Pero yo he tenido la oportunidad de tratar así personalmente, me refiero, porque también he conocido a San José María cuando era un estudiante de segundo bachillerato, al cálculo, pero de lejos, y con lo cual le he oído cómo le hacían preguntas, contestaba, y también he estado con otras personas que son santos, pero de lejos. Pero está así personalmente hablando, por ejemplo, con San Juan Pablo II, o con el Beato Álvaro del Portillo, pues he estado hablando personalmente los dos, ¿no? Te das cuenta de que todavía no estaban en el cielo, evidentemente, y tenían defectos todavía. Por ejemplo, a mí una de las cosas que hacía San Juan Pablo II, que a mí no me gustaba, era cuando estaba leyendo pues algún papel, varios papeles, varias hojas, se mojaba el dedo y pasaba los papeles, ¿no? Y a mí eso me parecía mal. Es una tontería, ya lo sé. Quiero decir que mientras que estamos en la tierra tenemos pequeñas cosas, ¿no? Tampoco es un pecado eso. Pero a mí me parecía mal, bueno, no sé. Pero cuando estás con ellos, aunque tengan pequeños defectos, o defectos todavía, porque están en el cielo, te das cuenta de la sencillez que tienen, te das cuenta de la paz que tienen. Recuerdo un periodista y escritor, ahora se diría un vaticanista, pero escritor que escribió bastantes libros, un italiano converso, que tuvo la oportunidad de hablar con el Beato Álvaro del Portillo, y además incluso entrevistarle, cosas de estas, y él decía, yo pensaba que los pasos de la humildad que habla San Francisco eran imposibles de alcanzar, pero en esta persona lo he comprobado. He comprobado la humildad en grado sumo. Decía él, ya te digo, y conocía mucha gente, y mucha gente del mundo de la Iglesia. Pues no sé si era una alabanza o era... Pero la realidad es eso, cuando las personas santas te encuentran una gran sencillez, una gran humildad. No quiere decir que no sean inteligentes, pueden ser muy inteligentes y muy capaces de trabajar, pero a la vez son sencillos y humildes. Nosotros, que nos falta la sencillez y la humildad, y tú lo sabes, Señor, porque me conoces mejor que yo, pues por eso nos tropezamos con esa cercanía al cielo y gozamos menos sobrenaturalmente de las cosas sobrenaturales y todavía estamos apegados a las cosas de la tierra y queremos disfrutar de esto, de lo otro, de más allá, cosas normales y corrientes como puede ser la comida o la bebida o no sé, en ganar un partido de fútbol o lo que sea, ¿no? Hay que tener cuidado con los partidos de fútbol, como saben algunos. Ya lo comprobaremos. Pues, bueno, yo tengo varias lesiones de fútbol. Pues la realidad es que todo eso pasa. Pero en cambio, cuando te metes en la vida de oración, cuando te metes en el trato con Dios, cuando buscas la felicidad de los demás, que eso es la felicidad, pues te encuentras la alegría que va dando paso a tu vida. La alegría que va dando paso a tu vida. Dice San José María, yo me pregunto muchas veces al día, ¿qué será cuando toda la belleza, toda la bondad, toda la maravilla infinita de Dios se vuelque en este pobre vaso de barro que soy yo, que somos todos nosotros? Y entonces me explico bien aquello del apóstol, ni ojo vio, ni oído yo. Vale la pena, hijos míos, vale la pena. En esta sociedad que nos rodea tan materialista, en esta sociedad, por eso cuando ayer escuchábamos
el testimonio de esta persona en el Instituto de Empresa hablando de su enfermedad, de ese tumor cerebral, hablando de que se podía morir en cualquier momento. De hecho, se falleció, porque esto está grabado, no sé si era 2015 o 2017. Pero bueno, falleció al cabo de un tiempo. Pero bueno, como ese hombre decía que se había liberado de tantas cosas. Evidentemente, padre de familia, preocupado por su mujer y por sus hijos, pero bueno, todo eso lo ponía en las manos de Dios. A nosotros, cuando nos ponemos todo lo nuestro en los demás, es cuando empezamos a disfrutar y a agrandar ese corazón. Y a decir, esa sociedad materialista en la que los hijos son una molestia y una carga, en esa sociedad materialista en la que lo importante es triunfar o ganar mucho dinero, o donde lo importante es el aplauso de los demás, lo importante es lo que quieras. Nosotros que ponemos nuestra vida en darnos a los demás, encontramos ahí la paz y la alegría. La paz y la alegría. En darnos a los demás, en entregarte a tu mujer, a tus hijos. Pero es que, ¿y quién se va a preocupar de mí? No te preocupes, Dios se preocupa de ti. Dios se preocupa de ti. Te decía antes que yo les explico a vuestros hijos las virtudes teologales. Y cuando pues les explico las virtudes teologales, pues hablo de la fe, la esperanza y la caridad. Ya te he dicho antes que la fe es creer a Dios. La esperanza, que no lo he dicho nada antes, ¿qué es la esperanza? La esperanza no es otra cosa que en una charla, clase, que dio el Prelado del Opus Dei el año pasado a personas de la obra en Roma, siguiendo este año jubileo de la esperanza, pues hablaba, bueno, voy a solamente leer unas ideas, ¿no? Unas ideas explicando lo que es la esperanza. Pero la esperanza se fundamenta en la fe. La esperanza, efectivamente, dice el Papa Francisco, la esperanza efectivamente nace del amor y se funda en el amor que brota del corazón de Jesús. En la fe, en la confianza en Dios. Es decir, ¿en qué se fundamenta la esperanza? En que Dios no me va a fallar. En que Dios no me va a dejar. En que Dios siempre está conmigo. En que Dios siempre va a ser mi apoyo y mi sostén. Que Dios es la garantía de lo que me está diciendo. Dios es la garantía. Tú pides un préstamo, si quieres comprar una casa, imagínate, pues la típica, préstamo al banco, la típica hipoteca, pero te piden que tengas algo para empezar. Dios no te pide nada porque Él te ha dado lo que tienes. Es decir, Dios me ha dado la vida, Señor, tú me has dado la vida. Señor, tú me has dado mis talentos. Señor, tú me has dado, pues, mi modo, la familia en la que he nacido. Tú me has dado todo. Por cuarto, no me pides nada de aval. No me pides nada para empezar la hipoteca. Tú eres garantía de toda mi vida, de toda mi protección. El Señor nos mira, decía el Prelado del Opus Dei, y nos ama de manera muy personal. Hablando de las dificultades del fútbol, que he hecho referencia antes a los problemas del fútbol. Pues esta realidad, que Dios nos mira y nos ama de manera muy personal. Y este amor es nuestra fuerza, la que nos hace esperar en algo, que siendo arduo es posible. Señor, cuando yo, me preguntaron, ¿estás dispuesto a ser sacerdote? Pues dije, si Dios quiere, sí. Y si el Prelado del Opus Dei me llama al sacerdocio, como pasa con cualquier obispo que llama al sacerdocio al joven que va a ser sacerdote. Pues yo me fío de Dios. O tú te estabas en la boda y tú te entregas a tu mujer y su mujer te entrega a ti, tú te fías de ella. Te fías de la palabra que ella te da.
te fías. Y es una palabra nada más. Evidentemente la conoces. Por eso te digo, tú conoces a Dios, fíate de Dios, espera en Él. Esa seguridad que nos da de saber que Dios es el aval, Dios es la garantía. Perdón. Y como dice Benedicto XVI en su encíclica sobre la esperanza, Dios es el fundamento de la esperanza, pero no cualquier Dios con minúscula, sino el Dios que tiene un rostro humano y que nos ha amado hasta el extremo, a cada uno en particular y a la humanidad en su conjunto. Ese Dios que es Cristo, que tiene un rostro humano, Y el rostro humano significa, pues puedes ver ese rostro humano, bueno, aparece en las películas, por ejemplo, La Pasión de Mel Gibson, o en películas que vemos los sufrimientos de la pasión. Pues ese rostro humano es Dios, que es el fundamento de tu esperanza. No es un Dios con minúscula, sino un Dios con mayúscula que tiene un rostro humano y que nos ha amado hasta el extremo, como dice San Pablo, y hasta la muerte y muerte de cruz. Y que está aquí con nosotros en el escenario. Esa es la esperanza, esa es la confianza, la seguridad de que Dios nunca me va a dejar. En la clase esta que daba el Prado del Opus Dei, ya digo, en noviembre del año pasado, perdón, dice lo siguiente, bueno, si lo encuentro. La seguridad de lo imposible. La esperanza cristiana no es una esperanza quimérica. No es una esperanza quimérica, no es algo bueno, sino que tenemos certeza. Y primero, ¿cómo voy a tener yo certeza de la esperanza? Y se pregunta él, ¿podemos tener certeza de algo que es posible, pero no inmediatamente ni completamente seguro? Pues sí, tenemos una esperanza segura fundamentada en la voluntad de Dios, en que Él es fiel a su amor por nosotros. Dios es fiel. Igual que tú tienes la certeza y la seguridad, la fidelidad de tu mujer, o de, bueno, incluso de tus amigos, o de trabajo. Todos podemos fallar porque somos humanos, pero Dios no. Dios no. La certeza de que Dios quiere tenerte consigo en el cielo. La certeza de que Dios quiere meterte en el cielo. Y aunque podría parecer contradictorio, dice don Fernando Cari, estar seguro de algo que no es seguro, en realidad no es contradictorio. En esto consiste la esperanza cristiana verdadera. Tenemos tal seguridad en el amor de Dios que podemos tener una esperanza cierta y segura. Y esta esperanza se sobrepone a nuestras miserias y defectos y nos lleva a la seguridad de que, como decía San José María, aunque nos moriremos con defectos, podemos ser santos, porque el Señor, con nuestra correspondencia, evidentemente, nos llevará a una santidad que consiste en la plenitud del amor. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues confiar en los medios que Dios nos da. Esa es la esperanza, que es la oración y los sacramentos. Eso es lo que le digo yo a vuestros hijos. A ver, la esperanza es confiar en los medios que Dios nos da. Y les pregunto, ¿en la inteligencia? Y ya dicen que sí, ¿eh? Dije, pues no. ¿En el poder político? Y ya se dan cuenta de que no tienen que decir que no. En el dinero, y ya saben que tienen que decir que no. Y voy diciéndole cosas así concretas. Y a los chavales, además esto lo repito, en cada equipo de 5 que van pasando la catequesis, es decir, que tranquilos, que me acuerdo perfectamente lo que les digo. Pues, ¿en qué confiamos? Claro, se llevan una desilusión, porque digo, ¿qué es lo que Dios nos da? La oración y los sacramentos, el poder hablar con Dios personalmente. Porque es más íntimo
que nosotros mismos. Podemos hablar con Él en el oratorio, en medio de la calle, en tu habitación, donde quieras, en lo alto de una montaña. Y después en los sacramentos. Qué fuerza nos dan los sacramentos, ¿verdad? Saber que se nos entrega el mismo Dios que nos perdona, el mismo Dios que se compromete ante el marido y la mujer a ayudaros toda vuestra vida. Ahora estamos con los sacramentos y siempre les pregunto, a ver, ¿qué sacramento habéis recibido vosotros? Ya todos lo saben, el bautismo. ¿Qué sacramento he recibido yo que no he recibido vuestros padres? Y ahí los pone, ya se pierden un poco, porque todavía no lo tienen muy memorizado. Dios se compromete en los sacramentos y nos entrega su propia vida. Esa es la esperanza que no defrauda. Vamos nosotros a confiar en esos medios que Dios nos da en la oración y en los sacramentos. Vamos a confiar en eso y poner nuestra esperanza en ellos. Terminamos acudiendo a la Virgen Santa María, esperanza nuestra. Esperanza nuestra porque Jesús nos la dio como madre junto a la cruz. Así que es una gran certeza de que la Virgen está con nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.